Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar ya con nuestra segunda fase con respecto a nuestro curso de tesis. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ya el inicio de nuestra tesis, ¿correcto? El inicio de nuestra tesis. Entonces, hoy día vamos a ver ya el inicio de nuestro plan de tesis. A ver, justamente quería ver, a ver un momento. Recording in progress. Contractual. Vamos a ver. Archivos. A ver, vamos a ver lo siguiente. A ver, hasta el momento ya, bueno, para comentarles que ya sus notas se encuentran colgadas, me imagino que ustedes ya habrán podido visualizar, ¿ya? Entonces, recuerden que tienen que levantar también las observaciones. Si bien es cierto, a veces hay algunos comentarios un poco generales, ustedes tienen que revisar nuevamente toda su revisión sistemática, con la finalidad ya de poder mejorar para la presentación de su evaluación final. ¿Ok? Por otro lado, por otro lado, es importante ya eh, los que requieran cambiar el tema, y hay algunos que sí se les ha mencionado que sí o sí tienen que cambiar su tema de investigación porque es muy general. Entiendo que ya al realizar la revisión sistemática, ya ustedes pueden plasmar o aterrizar un poco su tema de investigación. Entonces ya vayan realizando, ¿no? ¿Cuál sería el tema que ustedes van a utilizar para su tesis? Es por eso que es muy similar a lo que vamos a ver, por ejemplo, acá el tema de investigación y el enunciado del estudio. El tema de investigación es el resultado de la elección de la línea temática, ¿ok? Y del propósito del estudio. Es a partir del tema de investigación que se plantea el enunciado del estudio, del cual deriva el enunciado de interrogativo, o sea, a partir de una pregunta de investigación, porque recuerden que primero generamos una problemática. Después de haber generado una problemática, nosotros tenemos que aterrizar correctamente, ya, tenemos que aterrizar correctamente en nuestra investigación, ¿ok? Entonces, tenemos que responder a nuestra pregunta de investigación. Entonces, para poder generar nuestra o responder nuestra pregunta de investigación, lo que nos conlleva a mencionar es generar nuestros objetivos. Ahora, los objetivos tienen que estar alineados a su pregunta de investigación y a su tema de investigación. Recuerden que ya tienen que generar también sus objetivos específicos. Entonces, en los objetivos específicos, ¿ya? Les voy anticipando, o sea, como mínimo tiene que haber tres objetivos, ¿ya? Mínimo tiene que haber tres objetivos específicos, ¿ok? Entonces, justamente para poder responder a la pregunta de investigación. Entonces, así, para realizar un buen enunciado es importante identificar las variables. Cuando estamos hablando de las variables, es que por lo menos debemos generar las variables dependientes y las variables independientes, ¿ok? Variables dependientes y las variables independientes, ¿ok? Asimismo también la población que forman parte del estudio. Asimismo es importante tener en cuenta criterios como la relevancia, el interés personal, la viabilidad, entre otros. Entonces, el tema de investigación
¿cómo vamos a poder determinar? Primero, similar a lo que hemos hecho en la revisión sistemática. Tenemos un propósito del estudio y luego vamos a tener también una línea temática, ¿ok? El propósito del estudio y además también una línea temática. Y eso, uniendo, lo que vamos a conseguir es el tema de investigación, ¿correcto? Es el tema de investigación. Entonces, antes de elegir un tema, ¿ya? Es recomendable realizar una investigación exhaustiva de la literatura existente, ¿ya? Para familiarizarse con el estado actual del conocimiento sobre ese tema en cuestión. Entonces, algunos criterios importantes que debemos de considerar viene a ser la importancia de elegir un tema que te apasione, que se despierte esa curiosidad en poder investigar, generar esa dedicación también en el tema de los procesos. Pregúntate cómo tu investigación puede contribuir al conocimiento existente y si tiene implicancias prácticas o beneficios para la sociedad. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros primero vamos a determinar, ¿no?, nuestra pregunta de investigación de un hecho, una realidad que no es cotidiana. No es cotidiana. Entonces, al no ser cotidiana, ya, al no ser cotidiana, entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Conocimientos nuevos, ya, relacionados a un conocimiento de todas maneras existentes. Es por eso que ustedes han hecho ya sus revisiones sistemáticas, ¿ok? Sus revisiones sistemáticas. Considerar el acceso a los recursos necesarios para tu investigación antes de elegir un tema. Esto incluye fuentes de información, datos, equipos, otros recursos relevantes para tu área también de estudio. Tenemos, evalúa la viabilidad y factibilidad de tu proyecto. Considera si podrás llevar a cabo la investigación dentro del marco de tiempo y los recursos disponibles. Ese es un punto importante, ¿ya? Entonces, sabemos que en tesis 1, ¿hasta qué tema vamos a llegar a cumplir? Miren, recuerden, nuestra investigación es el famoso IMRID. ¿Estamos? Introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Este ciclo ustedes van a hacer hasta la metodología. Tesis 2, sus resultados y sus discusiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que saber, tienen que adecuar que en ese parámetro, ¿ok? En ese parámetro de tiempo van a tener que realizar satisfactoriamente lo mencionado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque luego, ¿no? No puede también excusarse, no, es que mi investigación es muy larga. Entonces, es por eso que hay que delimitarlo correctamente, ¿ok? Muy bien. Evalúa la viabilidad, busca un enfoque único en su tema de investigación, aporta nuevas ideas y aborda el tema desde una nueva perspectiva. Selecciona un tema relacionado con las líneas temáticas de investigación, en este caso el doctor académico, para facilitar también la comunicación y la colaboración. Esto va a permitir recibir la guía y el respaldo necesario durante el proyecto de tesis. Considera si el tema de investigación está alineado a tu carrera o campo de estudio para aprovechar y aplicar esos conocimientos adquiridos. En realidad, ya nosotros hemos delimitado de acuerdo a las líneas de investigación que están aprobadas por la universidad. ¿Ok? Entonces, esas son algunas consideraciones. Ahora vamos a ver el propósito. Entonces, el propósito puede variar de acuerdo a la naturaleza del estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que se desea alcanzar en tu línea temática de investigación? ¿Qué deseas dar a conocer? ¿Ok? Entonces, puede adoptar niveles exploratorios, descriptivos, relacionales, explicativos, ¿no? Cada uno de los niveles tienen objetivos distintos. Entonces, recuerden lo que habíamos visto también en nuestra sesión anterior. Bueno, nuestra primera sesión es de revisiones sistemáticas con respecto al propósito. Es lo mismo, ¿ok? De acuerdo a nuestro nivel de investigación, vamos a tener esas palabras que vienen a estar generadas por los propósitos de estudio, ¿ok? Si es descriptivo, será descripción, estimación, verificación, contrastación.
Si es predictivo, son complicaciones, consecuencias, pronóstico, prevención. Si es aplicativo, vamos a ver tratamientos, intervención educativa, calibración, monitoreo, eficacia, eficiencia y además también un impacto. ¿Ok? Entonces, ese es un punto para poder determinar cuáles son los propósitos de estudios a partir de un nivel de investigación. ¿Ok? A partir de un nivel de investigación. Entonces, acá como se sabe, el propósito de estudio corresponde al deseo de conocer algo específico dentro de la línea temática de investigación. Se refiere a la declaración de un hecho, un aspecto específico que se desea conocer o mejorar que se tiene respecto a la línea temática. Es representado por un término que resume la intención del estudio. La elección de un propósito determina también el nivel de investigación que va a alcanzar ese estudio. ¿Ok? Ahora, las variables. Es importante tener en claro cuál es la variable principal, ¿ok? Derivado de la línea temática y cuáles son las otras variables que van a participar en el estudio. Entonces, podemos generar una variable de exploración, nivel exploratorio, de interés descriptivo, de supervisión relacional, dependientes explicativos, endógenas predictivas, evaluativas, un nivel aplicativo, ¿ok? Entonces, ahí vemos, este es un cuadro resumen, ¿no? Asimismo, en un estudio puede existir otras variables que puedan determinar también ese propósito de estudio, ¿no? Y pueden denominarse también variables asociadas, un nivel relacional, independientes, es explicativos, exógenas, un nivel predictivo, de calibración, un nivel aplicativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos, nivel de investigación. Si es descriptivo, puede ser una variable de estudio de exploración. Descriptivo es de interés, ¿ok? O también otras variables de caracterización. Relacional, asociadas, también de supervisión. Explicativo, independientes, dependientes. Aplicativos de calibración, evaluativo, ¿ok? Este es un punto importante o un cuadro resumen para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es la variable de estudio de acuerdo a su nivel de investigación, ¿ok? Eh, sería bueno, no sé cómo ustedes lo están haciendo, ¿ya? Esto sería bueno que ustedes lo tengan anotado, ¿no? Pues ese es un punto importante, ¿ya? A ver, anótelo o tomen una foto, ¿ya? Porque este es importante de acuerdo a los niveles de investigación, cuáles son las variables de estudio, ¿ya? A ver, anoten por favor, o como, o subrayenlo, por favor. Muy bien, sigamos entonces. En el caso de los estudios nivel explicativo y diseño también experimental, ¿ok? Experimental, la variable independiente es la que se manipula o controla. Miren, ¿ah? La variable independiente es la que se manipula o controla, mientras que la variable dependiente es la que se mide o registra para evaluar esos efectos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes también, ¿no? Estamos viendo que son diseños experimentales, ¿no? Entonces, ambas variables están relacionadas entre sí y su identificación y definición adecuada vienen a ser esenciales, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos las variables independientes, ¿ok? Las variables independientes. Las variables independientes, ¿ya? Es aquella que se manipula o controla en el estudio, ¿ya? Igual esto ya
la habíamos un poco explicado, ¿no? Cuando hemos hecho nuestras revisiones sistemáticas, ¿ya? Entonces, al considerar esta variable, es importante tener en cuenta ciertos criterios, ¿ok? ¿Cuáles son esos criterios? Primero, la variable independiente debe estar respaldada por teoría y evidencia previa de la literatura, ¿ok? Que sugiera su influencia en la variable dependiente. Entonces, la independiente, ¿ya? Va a generar eh, una influencia sobre esa variable dependiente, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar esas variables. Entonces, la variable independiente debe ser modificable o controlable en el estudio, ¿ya? ¿Para qué? Para poder medir cuál ha sido ese efecto en las variables dependientes, ¿ok? Se busca establecer también una relación causal respaldada por teoría y lógica entre las variables independientes y la variable dependiente, ¿ok? Muy bien, y acá tenemos también la variable dependiente, ¿ok? Entonces, la variable dependiente se define como aquella que representan los resultados o efectos, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esos efectos que ha generado a partir de las variables independientes. Entonces, estas variables son influenciadas o afectadas de variable independiente y suelen ser el enfoque principal del estudio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo modifico esa independiente? ¿Cuál ha sido ese efecto con respecto a la otra variable? Entonces, debe ser relevante para el tema de investigación y alineada también con los objetivos, debe ser observable y medible, ¿ya? De alguna manera, es por eso que ustedes van a tener que realizar también su matriz de operacionalización de variables, ¿ok? Su matriz de operacionalización de variables. Entonces, la variable dependiente debe estar lógica y coherentemente relacionada con la variable independiente. Tiene que existir una relación, obviamente. Entonces, con las expectativas de que los cambios en la variable independiente tengan un impacto en la variable dependiente. ¿Ok? Dependiente. Ahora, así como ya hemos identificado qué son las variables dependientes, qué vienen a ser las variables independientes, ¿ok? Ahora vamos a generar o determinar cuál viene a ser nuestra población, ¿ok? Nuestra población. Entonces, la población es un conjunto de unidades de estudio. Pueden ser personas, pueden ser objetos, ¿ok? eh, pueden ser viviendas, ¿no? Entonces, que guardan características comunes y que cumplen con una serie de criterios predeterminados para formar parte de una investigación, ¿ok? Entonces, a través de la población se obtiene la información necesaria para realizar los estudios dentro de la línea temática. Según el área de conocimiento, criterio específico también de la investigación, ¿ok? Entonces, el enunciado, así como habíamos visto en nuestra revisión sistemática, tenemos su propósito, una línea temática, la población de estudio, el lugar y el tiempo, ¿no? Año que se va a realizar también la investigación, ¿no? Entonces, presento un ejemplo de enunciado para un estudio cualitativo. Veamos. Algoritmo. Línea temática, ley sobre la violencia familiar. Propósito del estudio, interpretación. ¿Ok? Estamos hablando de un nivel exploratorio. ¿Ya? La población, denuncias judiciales. El lugar, Corte Judicial de Cajamarca. El tiempo, 2010 al 2023. Entonces, sumamos estos algoritmos. Tenemos interpretación, propósito del estudio, ¿ya? La línea temática de la ley sobre la violencia familiar, ¿ok? ¿A partir de qué? Sigue la población. Ahí tenemos la población, ¿no? Entonces, interpretación de la ley sobre la violencia familiar a partir de las denuncias judiciales presentados en el lugar de la Corte de Cajamarca entre qué años 2010 al 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un estudio cualitativo, ¿ok? Cualitativo y exploratorio, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros generamos de un estudio descriptivo, o sea, cuantitativo? ¿Ya? Recuerden que la diferencia de cualitativo, que del cuantitativo al cualitativo, puede medir emociones, ¿no? Interpretaciones también, ¿no? Eh,
Y cuantitativo ya genera a partir de un análisis, también puede ser también estadísticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, algoritmo sintáctico. La línea temática, diabetes, ¿ok? Un propósito, la prevalencia, nivel descriptivo, ¿ok? Población, niños y adolescentes, lugar, Cajamarca, en tiempo, 2023. Entonces, sumamos también el algoritmo, que vamos a tener prevalencia, propósito, de la línea temática, ¿no? De la diabetes, muy bien, población, niños y adolescentes, en la ciudad de Cajamarca, en el año 2023. ¿Ok? En el año 2023. ¿Está claro? Entonces, también podemos generar para un estudio cuantitativo. ¿Ok? Para un estudio cuantitativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el algoritmo es similar. Ahora, para un estudio analítico, por ejemplo, tenemos también un propósito de estudio, ponemos influencia, una línea temática, ¿ok? U otras variables, conducta alimentaria, la línea temática, diabetes, propósito, influencia, población, niños y adolescentes. Estamos hablando de un tipo analítico. Entonces podrá ser influencia, ¿ok? De la conducta alimentaria en el desarrollo de la diabetes en niños y adolescentes. ¿Ok? Entonces vamos generando a partir de nuestro algoritmo nuestro tema. ¿Ya? Nuestro tema. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas noches. La primera consulta es sobre el trabajo que ha revisado. Nos dice que subamos las correcciones. ¿Hasta qué fecha tenemos para subir esas correcciones? ¿Del examen parcial? Sí. En realidad, les comento. Primero, lo que vamos a avanzar es la tesis. A ver, más solo va a estar relacionado a la tesis. La evaluación parcial, ustedes van a presentar la revisión sistemática y además también hasta metodología de su tesis. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes tienen que levantar su revisión sistemática? En realidad ustedes van a presentar hasta la evaluación final. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Entonces sigamos. Vamos a ver ahora la pregunta de investigación. El enunciado del estudio puede derivar en una pregunta principal de investigación, al cual se le llama enunciado interrogativo. ¿Ok? Entonces es lo mismo lo que nosotros hemos realizado, ¿no? Para nuestra revisión sistemática, ¿no? Entonces, en algunos estudios se puede plantear además preguntas secundarias. En realidad nosotros sí vamos a plantear sus preguntas secundarias. En un proyecto de tesis, tanto la pregunta principal como la secundaria proporcionan una guía clara, definida para orientar todo el trabajo de investigación. ¿Ok? Y establecer también los objetivos en la cual tenemos que cumplir para el desarrollo de nuestra tesis. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, pregunta de investigación principal. Esta pregunta establece el enfoque general del proyecto, guía de dirección de la investigación, debe ser amplia pero suficientemente clara para proporcionar un marco general. Algunos criterios para establecer una buena pregunta de investigación se presentan a continuación, ¿no? Debe estar relacionada directamente con el enunciado, debe ser formulada de manera clara y precisa, debe abordar un problema o brecha de conocimiento, ¿ya? O sea, porque entendamos que se origina a partir de algo que no es común en realizar, ¿no? Entonces, por eso que vamos a generar una pregunta.
debe ser abordada mediante un proceso de investigación. Las secundarias se derivan de la pregunta de investigación principal. Estas preguntas se centran en aspectos más específicos y detallados del tema de investigación. ¿Ok? Entonces, algunos criterios para establecer deben estar relacionados directamente con la pregunta principal. Deben ser formuladas de manera clara y precisa. Deben ser abordados de marco también de tiempo y recursos disponibles y deben estar directamente relacionadas con los objetivos y el alcance del proyecto de tesis. ¿Correcto? Entonces, las preguntas ya de investigación tienen que ser claras y precisas y tienen que tener también esa variabilidad. ¿Ok? Entonces, hasta acá estamos viendo en qué consiste o qué es lo que debe contener nuestra investigación como tema de tesis, nuestras preguntas también de investigación. ¿Está claro? A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, dudas o consultas? Está claro, ¿no? Vamos a ver otro tema. Ahora vamos a ver con respecto a los métodos. ¿Ya? Con respecto a los métodos. Entonces, ya después de haber realizado nuestra parte introductoria, ojo que en los documentos precargados, ¿ya? En los documentos precargados, alumnos, se encuentra el, el formato de tesis, ¿ok? Utilicen ese formato, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de método, tenemos que saber estructurar. Tenemos que tener el diseño, la población, control de mediciones, análisis de datos y los aspectos éticos. ¿Ok? Los aspectos éticos. Entonces, tenemos lo siguiente. Diseño. Nosotros tenemos que elaborar, ¿ya? Y clasificar de acuerdo de acuerdo también al tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el diseño de estudios, el primer criterio para establecer el diseño de estudio es determinar el tipo de estudio que se va a llevar a cabo. Tipo de estudio. ¿Ok? Y se tienen en cuenta los siguientes casos. Primero, si es un estudio experimental, se manipulan variables y se controlan condiciones. Puede ser también estudios observacionales, que se observa y se registra ese comportamiento o fenómeno sin intervenir en él. También tenemos estudios descriptivos, que describen características o fenómenos sin establecer relaciones causales, solo descripción. En los estudios de casos se investiga también un caso particular en profundidad para comprenderlo y analizarlo. En los estudios de simulación se utilizan modelos computacionales para simular ¿ya? El comportamiento de un sistema o proceso. En los estudios de viabilidad se realizan evaluaciones para determinar esa viabilidad técnica, económica y o ambiental de un proyecto o una solución propuesta. ¿Okay? En los estudios de diseño se centran en el proceso de diseño de productos, sistemas o infraestructuras. En los estudios de optimización se busca encontrar la mejor combinación de variables o parámetros para maximizar o minimizar una función objetiva. ¿Ok? Entonces, en los estudios también de impacto ambiental, se evalúa el impacto de un proyecto o actividad que pueda tener en el medio ambiente. Ojo, que ahí he visto en algunos que sí van a ser impactos ambientales, tienen que generar también de acuerdo a una metodología. ¿Ok? Luego tenemos, la selección de la muestra debe basarse en criterios claros, establecidos, ¿ya? Que generen también una muestra representativa, ¿ya? Y la validez de los resultados. El diseño de estudio también debe incluir el plan para la recolección de datos, ¿ya? Esto implica decidir qué tipo de datos se necesitan, si es cuantitativo, cualitativo, o quizás también puede ser ambos. Además, también los instrumentos o métodos que se van a emplear.
para la recolección de datos. Es importante seleccionar las técnicas de análisis adecuadas para responder a las preguntas de investigación y alcanzar también esos objetivos establecidos. ¿Ok? Entonces acá podemos generar también estadísticas, modelos de sistemas, entre otros. ¿Ok? Entonces, es importante tener claro de cómo vamos a generar nuestro diseño de investigación de recolección de datos. Y bueno, la población, ya, como habíamos mencionado, tiene que tener características iguales, similares, de acuerdo a un producto, sistema o procesos, ya, que nosotros al realizar de acuerdo a esa población, nosotros vamos a poder ya generar o inferir algunos resultados, ¿ok? Entonces, acá en la población, el investigador debe tener claro qué aspectos o fenómenos de la población se desea investigar. Toma como criterios demográficos, edad, género, nivel educativo, entre otros. Para obtener también resultados representativos, se utiliza el muestreo aleatorio, ¿ya? Donde cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, este es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra muestra tiene que ser representativa. A partir de mi población, ¿no? Yo genero una muestra aleatoria, entonces vamos a tener resultados más satisfactorios, más representativos, en la cual vamos a poder inferir correctamente. El tamaño de la muestra depende de varios factores, ¿no? Como el nivel de confianza deseado, la precisión requerida, la variable. ¿Ok? Ahora veamos las estrategias para el control de las mediciones. Entonces, ¿cuáles vienen a ser estas estrategias de acuerdo a ciertos criterios? La importancia de seleccionar los instrumentos y los métodos de medición, ¿ya? Apropiados que sean adecuados para el objetivo de la investigación. Como menciono, técnicas e instrumentos. Y además consideremos también los métodos para esa recolección de datos. ¿Ok? Para esa recolección de datos. En el caso de las ingenierías, los instrumentos de medición deben calibrarse regularmente para asegurar que funcionen correctamente y proporcionen resultados precisos. Se deben definir y además también documentar los procedimientos de medición de manera clara y detallada. Es importante controlar y registrar las condiciones en las cuales se realizan las mediciones según la naturaleza del estudio. Los datos de medición, ya, los datos de medición deben someterse a análisis estadísticos apropiados para evaluar su precisión, confiabilidad y significancia. Esto puede incluir pruebas de repetibilidad, reproducibilidad y análisis también de incertidumbre. ¿Ok? Entonces son partes ya que nosotros tenemos que considerar en las estrategias para el control de medición. En la metodología también hay un punto que hablamos de análisis de datos. El análisis de datos son técnicas utilizadas para procesar, interpretar y extraer información significativa de los datos recopilados en un estudio de investigación. Por eso se llama análisis de datos, cómo vamos a interpretar, cómo lo vamos a procesar. Entonces, esto va a depender de todas maneras de los objetivos también de la investigación, ¿ya? De acuerdo al área también de estudio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Veamos. Tenemos, los métodos de análisis deben ser apropiados para el tipo de estudios recopilados, ya sean cualitativos o también sean cuantitativos, cualitativos y también cuantitativos. Para datos cualitativos se emplean técnicas como el análisis temático o de contenido, ¿ya? Análisis temático de contenido. Recuerden que son de acuerdo a sensaciones. Mientras que los datos cuantitativos se utilizan ya métodos estadísticos como la regresión o análisis de varianza porque tenemos que analizar los datos de acuerdo a esa recolección de datos. ¿Okay? En ingeniería los datos pueden ser de diferentes tipos como numéricos, de serie de tiempo, categóricos, etc. Los métodos de análisis deben estar alineados con los objetivos de la investigación. Tenemos los métodos descriptivos y exploratorios, identifican patrones, mientras que los métodos analíticos y experimentales establecen relaciones de causa y efecto. ¿Ok? Entonces, recuerden que siempre es importante tener claro
según cómo nosotros seleccionamos a nuestros objetivos. Otro viene a ser la escala de medición de las variables, que estas van a afectar a los métodos del análisis. Es crucial también considerar la disponibilidad también del software que nosotros vamos a emplear y además también de los recursos del análisis de datos, ¿no? Si son compatibles, no son compatibles, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar también. Los métodos de análisis deben respaldarse en teorías relevantes para el campo de estudio. El diseño de investigación también influye en el método de análisis. Estudios experimentales utilizan, por ejemplo, ANOVA, ¿ya? O prueba T-Student en los estudios experimentales, ¿ya? Estudios longitudinales emplean análisis de series temporales o modelos matemáticos computacionales también. Y en la elección de los métodos de análisis debe considerar factibilidad y recursos disponibles, ¿ok? Recursos disponibles. Entonces, ahí está claro de cómo vamos a obtener ese análisis de datos, cómo lo vamos a interpretar. Y obviamente también esa interpretación tenemos que utilizar software, tenemos que utilizar estadísticas, tenemos que utilizar también clasificación también de la data. Y por último, en la metodología ustedes tienen que colocar también aspectos éticos, ¿ok? Aspectos éticos. En este caso de los aspectos éticos es para garantizar, por ejemplo, la protección de los derechos de los participantes, tener los permisos, los consentimientos, el manejo adecuado también de la información, ¿no? Entonces, obtener ese consentimiento informado de los participantes, asegurándose que comprendan plenamente también los objetivos, ¿no? Entonces, debe ser voluntario y basado en una comprensión informada. Otro es también proteger la confidencialidad de la información proporcionada para los participantes, ¿no? Es uno de los puntos importantes. Cumplir con las leyes y regulación de control de datos aplicable al manejo, almacenamiento y el uso también de los datos personales de los participantes. Luego vamos a tener también el asegurar que los participantes sean tratados de manera justa, respetuosa y sin discriminación, revelar y gestionar cualquier conflicto de interés también que pueda influir en esos resultados, mantener la integridad de los datos y evitar la manipulación o también fabricación de estos. Ahora, si la investigación implica el uso de animales o recursos naturales, seguir también los protocolos éticos y legales para su manejo, cuidado y protección, ¿no? No es que podemos manipular también con cualquier recurso natural, ¿no? Si hay tesis, por ejemplo, también de la madera, también. Dar crédito adecuado a los trabajos anteriores y a los colaboradores también de la investigación, evitando el plagio y respetando los derechos de propiedad intelectual. ¿Correcto? Entonces, esos vienen a ser todos los puntos que tenemos que emplear en la primera fase de nuestro proyecto. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Dudas o consultas? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta sesión, ¿ya? En esta sesión ya es importante ya tener claro cuál es nuestro tema de investigación, ¿ok? ¿Cuál es nuestro tema de investigación? ¿Ya? Y ya subir al gestor de tesis y empezar a trabajar con la parte de introducción y métodos. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos que ir avanzando el día de hoy, ¿ya? Recuerden que la línea, pero en el tema de investigación está el propósito, las variables, hay que hacer la población, la pregunta de investigación. Entonces, eso queremos ir trabajando. ¿Estamos? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, Claro, dígame, Emilio. en la semana pasada pusimos en el gestor de tesis nuestro tema y los objetivos. Sí. Eso no hemos tenido ninguna respuesta. Creo que ¿Cómo? ¿Puede repetir? no hemos tenido ninguna respuesta de que si se repite o no se repite. ¿Su tema de revisión sistemática? Sí, sí Sí, les he dado a cada uno.
No, pero En muchos, actualmente se le puso en el gestor de tesis, se puso y no era para que lo pudiera revisar que la universidad si se repetía el mismo tema, no se repetía el mismo tema. ah, ya, ya, ya. Ya, Ujú. en este Y eso no hemos caso, tenido ninguna respuesta, ¿no? ya, pero al inicio, ¿le di ahí a usted algún comentario con respecto a su tema? No, Si no, no, puede emplear el mismo tema, no hay problema. ujú, no, Si no hay comentarios, obviamente no van a colocar que es revisión sistemática, ¿no? la realidad ya se va a cambiar, ¿no? Ujú. Dije, lo que quiero entender es, lo que hemos hecho con revisión sistemática ha sido una parte de la introducción de la tesis, entonces ese tema y los objetivos pueden quedar para este nuevo procedimiento. El problema general, sí, el Sí, objetivo general, sí, más no los específicos, porque recuerden, los específicos está relacionado a su revisión sistemática. correcto. Eso sí tiene Entonces, que cambiar. vamos a comenzar, digamos, en teoría desde ese punto hacia adelante, ¿no? Sí, Ya, ya me queda claro. ya. En realidad, los objetivos, eso lo vamos a estar viendo la siguiente clase. El objetivo de hoy, ya, es que ya tengan armado su tema. ¿Cuál es la población? Ya, la población, el análisis de datos. Eso es lo que van generando. ¿Está claro? Pero vayan armando lo que ya está, muchos de ustedes está aprobado en realidad ya su tema, ya, que esté aterrizado, entonces ya vayan trabajando en ello. ¿Está claro? Los que no están todavía aprobados, ya que se les ha indicado que es muy general, que tienen que cambiar para la tesis, aprovechen este tiempo para que ustedes me puedan indicar, ya ingeniero, este es mi tema, estaría bien, estaría mal, ya para dar las revisiones correspondientes. ¿Está claro, alumnos? Ingeniero, disculpe, entonces es para los que han tenido observaciones ¿En cuál? ¿En su tema? en su tema, son los que van a cambiar el tema o el título. Claro, hay algunos que de repente quieren cambiar su tema, hay otros que van a modificar, porque recuerden que ya ustedes han hecho la revisión sistemática, o sea, han revisado artículos y si tienen que afinar su tema de investigación, Ya. es momento de poder afinarlas. ¿Está claro? Sí, sí, claro, como no he tenido observación ni nada de eso, solamente comentaba. Entonces, Claro, se mantendría. se mantendría, pero solamente los específicos no se podría, ¿no? Solamente los... Claro, los específicos no. Ok, ok, ingeniero. Pero vayan generando también la población. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es su Ah, muestra? ok, Vayan avanzando. ¿Está listo. bien? Si bien es cierto, tenemos objetivos semanales, pero vayan avanzando. Vayan avanzando. ¿Está claro? Muy bien, alumnos, entonces, sí, Betsy, dígame. Ingeniero, buenas noches. Disculpe el ruido. He salido tarde de mi trabajo. He ido avanzando un poco con ese tema de lo que nos está indicando. En el transcurso de la clase le podría mostrar para que lo observe o me diga si está bien. Por supuesto, ese es el objetivo de esta sesión. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. ¿Nadie tiene alguna otra duda? ¿Consultas? Ya. Muy bien. Entonces, a trabajar, por favor. A trabajar. Profesor, disculpe, buenas noches. Dígame, Profesor, disculpe, ¿dónde se encuentran las observaciones? Porque ayer busqué, pero no encontré. ¿las observaciones de qué? Del examen parcial. En el mismo gestor de tesis. ¿Ah, sí? Bueno, ayer busqué, no estaba. Debe porque estaba fallando, creo, la página. Bueno, Sí, ya, ahí debe estar. ya, Ujú. gracias.